31. Barberín. Si no hubiera tenido prisa por llegar a París, me hubiese quedado mucho tiempo con Lisa. Teníamos tantas cosas que decimos que podíamos decirnos tan pocas con el lenguaje que empleábamos. Lisa tenía que contarme su instalación en Dreuzy, el amor que había despertado en su tío y en su tía que, de 5 hijos habidos, no conservaban ninguno, desgracia muy común en las familias del Nievre, donde las mujeres abandonan a sus propios hijos para trabajar de nodrizas en París. La trataban, por lo tanto, como una verdadera hija, vivía en su casa. Lisa tenía que contarme también cuáles eran sus ocupaciones, sus juegos y sus placeres. La pesca, los paseos en barco, sus correrías por los grandes bosques, que ocupaban casi todo su tiempo, puesto que no podía ir a la escuela. Yo, por mi lado, tenía que contarle todo lo que me había ocurrido desde nuestra separación, tenía que decirle que había estado a punto de morir en la mina donde Alexis trabajaba y que, al llegar a casa de mi nodriza, había sabido que mi familia me buscaba, lo que me impedía ir a ver a Etienne como hubiera deseado. Naturalmente mi familia ocupó el mayor espacio de mi relato, mi familia rica, y repetía a Lisa lo que había dicho ya Matías, insistiendo, sobre todo, en mis esperanzas de fortuna que, realizándose, nos permitirían ser felices a todos, a su padre, sus hermanos y en especial a ella. Lisa, que no había adquirido la precoz experiencia de Matías, y que, afortunadamente para ella, no había frecuentado la escuela de los alumnos de Garofoli, estaba dispuesta a admitir que los ricos, solo podían ser felices en este mundo y que la fortuna era un talismán que, como en los cuentos de hadas, daba instantáneamente cuanto se podía desear. No habían encarcelado por ser pobre a su padre y habían dispersado a su familia. No importaba que el rico fuera yo o fuera ella. Seríamos felices y a ella solo le importaba una cosa. Todos juntos, todos felices. Pero no pasábamos el tiempo únicamente hablando junto a la esclusa, con el ruido del agua que se precipitaba por las compuertas, también paseábamos los tres, Lisa, Matías y yo, acompañados del señor Capi y de la señorita Muñeca que participaba en todos nuestros paseos. Mis viajes por Francia, con Vitalis durante varios años y con Matías. Los últimos meses, me habían hecho recorrer muchas regiones. No había visto otra más curiosa que esta en la que ahora nos encontrábamos. Inmensos bosques, bellos prados, roquedales, colinas, cavernas, cascadas espumeantes, tranquilos estanques y, en el estrecho valle de escarpadas laderas, el canal que corría serpenteante. Era soberbio. Solo se escuchaba el murmullo del agua, el canto de los pájaros o los lamentos del viento entre los árboles. Es cierto que años antes me había parecido también hermoso el Valle del Nievre. No quisiera, pues, que se hiciera caso a mis palabras con excesiva facilidad. Quiero decir que en todas partes por donde paseé con Lisa, en todas partes donde jugamos juntos, la región me pareció poseer bellezas y encantos que otras, tal vez más hermosas, no tenían a mis ojos. Vi el país con Lisa y permaneció iluminado, en mi recuerdo, por mi alegría. Por la tarde nos sentábamos ante la casa, cuando no había demasiada humedad, o ante la chimenea, cuando la niebla era espesa, y con gran placer de Lisa, yo tocaba para ella el arpa. Matías tocaba también su violín o la corneta de llaves, pero Lisa prefería el arpa, lo que me llenaba de orgullo. Cuando nos separábamos para ir a acostarnos, Lisa me pedía mi canción napolitana y yo se la cantaba. Sin embargo, pese a todo, fue necesario separarnos y tuve que dejar aquella región para ponerme de nuevo en marcha. Lo hice sin demasiada pesadumbre. Tan a menudo había acariciado mis sueños de riqueza que había llegado a creer, ya no que sería rico un día, sino que lo era y que, con solo expresar un deseo, podía realizarlo en un futuro próximo, muy próximo, casi inmediatamente. Mis últimas palabras a Lisa bastarán mejor que largas explicaciones para comprender la sinceridad de mi ilusión. Vendré a buscarte en un coche de 4 caballos, le dije. Y ella me creyó de tal modo que con la mano fingió azuzar los caballos. Seguramente, como yo, veía ya el coche. No obstante, antes de hacer en coche el camino de París a Dreuzy, fue necesario hacer a pie el de Dreuzy a París. Y sin Matías, mi única preocupación habría sido la de hacer largas etapas, contentándome con ganar lo estrictamente necesario para nuestro sustento diario. ¿Por qué teníamos que preocuparnos ahora?
No debíamos comprar una vaca, ni una muñeca, y mientras tuviéramos asegurado nuestro pan cotidiano bastaba, yo no tenía que llevar dinero a mis padres. Pero Matías no se dejaba conmover por las razones que le daba para justificar mi opinión. Ganemos lo que podamos ganar, decía obligándome a tomar el arpa. ¿Quién sabe si encontraremos enseguida a Barberín? Si no le encontramos a mediodía, le encontraremos a las 2. La calle Moufetard no es tan larga. ¿Y si no vive ya en la calle Moufetard? Iremos a donde viva. Y si ha regresado a Chavanon tendrás que escribirle y esperar su respuesta. ¿De qué viviremos mientras, si no tenemos nada en los bolsillos? Verdaderamente se diría que no conoces a París. ¿Has olvidado acaso las canteras de Gentilly? No. Pues bueno, yo tampoco he olvidado la pared de la iglesia de Saint-Médard, en la que me apoyé para no caer cuando me moría de hambre. No quiero morirme de hambre en París. Cenaremos mejor en cuanto lleguemos a casa de mis padres. Aunque haya comido bien, eso no me impide cenar. Pero cuando ni he comido ni he cenado, no me siento cómodo y eso no me gusta. Trabajemos, pues, como si tuviéramos que comprarles una vaca a tus padres. Era un consejo lleno de prudencia. Confieso, sin embargo, que yo ya no cantaba como cuando se trataba de ganar dinero para la vaca de mamá Barberín o para la muñeca de Lisa. ¡Qué perezoso serás cuando seas rico!, decía Matías. A partir de Corbeil, encontramos de nuevo el camino que habíamos seguido 6 meses antes, cuando habíamos dejado París para ir a Chavanon, y antes de llegar a Villejuif, entramos en la granja donde habíamos dado el primer concierto de nuestra asociación, para que bailaran los invitados de una boda. El novio y la novia nos reconocieron y quisieron que tocáramos de nuevo para bailar. Nos dieron cena y cama. De allí salimos, a la mañana siguiente, para hacer nuestra entrada en París. Hacía justamente 6 meses y 14 días que nos habíamos marchado. Pero el día del regreso no se parecía al de la partida. El tiempo era gris y frío, no había sol en el cielo, ni flores, ni verdor en las cunetas del camino. El sol de verano había cumplido su tarea, luego llegaron las primeras nieblas del otoño. Ya no eran flores de alelí las que nos caían ahora en la cabeza, eran hojas secas desprendidas de los árboles amarillentos. Pero la tristeza del tiempo no importaba, llevábamos con nosotros un gozo interior que no precisaba excitaciones ajenas. Cuando digo llevábamos, no es del todo exacto, en realidad yo era quien llevaba en mí aquel gozo. Matías, a medida que nos acercábamos a París, se mostraba cada vez más melancólico, y, con frecuencia, caminaba horas enteras sin dirigirme la palabra. Y jamás me había confesado la causa de aquella tristeza, y yo, imaginando que se debía solo a sus temores de separación, no había querido repetirle lo que tantas veces le había ya explicado. Es decir, que mis padres no podrían pensar en separarnos. Solo cuando nos detuvimos para almorzar, antes de llegar a las fortificaciones, me dijo lo que tanto le preocupaba, mientras comía su pan en una piedra. ¿Sabes en qué pienso ahora que vamos a entrar en París? ¿En qué? En Garofoli. ¿Y si ha salido de la cárcel? Cuando me dijeron que estaba en la cárcel, no se me ocurrió preguntar por cuánto tiempo. Así que ahora puede estar en libertad y haber regresado a su vivienda de la calle Lourcine. Tenemos que buscar a Barberín en la calle Moufetard, es decir, en el mismo barrio de Garofoli, casi al lado de su puerta. ¿Qué pasará si por casualidad nos encuentra? Es mi dueño, es mi tío. Así que puede tomarme de nuevo sin que yo pueda escapar. Tú temías caer en manos de Barberín y debes comprender qué miedo tengo yo de caer en las de Garofoli. Oh, mi pobre cabeza. Y la cabeza no sería nada comparada con la separación, no podríamos vernos más. Separarnos por mi familia sería mucho más terrible que separarnos por la tuya. Ciertamente Garofoli querría tomarte con él y darte la instrucción que ofrece a sus alumnos, con acompañamiento de látigo. Pero no, tú no querrías venir y yo no querría que me acompañaras. A ti no te han pegado nunca. Con el espíritu empujado por mi esperanza, yo no había pensado en Garofoli. Pero cuanto Matías acababa de decirme era plausible y yo no necesitaba explicaciones para comprender a qué peligro estábamos expuestos. ¿Qué quieres?, le pregunté. ¿Quieres quedarte fuera de París? Pienso que si no fuera a la calle Moufetard, esto bastaría para evitar la mala suerte de encontrarme con Garofoli. Muy bien, no vengas a la calle Moufetard, iré solo.
Nos encontraremos, en alguna parte, esta tarde a las 7. El lugar convenido entre Matías y yo para encontrarnos de nuevo fue un extremo del puente del arzobispo, junto al presbiterio de Notre Dame. Y una vez decidido nos pusimos de nuevo en marcha para entrar en París. Llegados a la Plaza de Italia nos separamos, conmovidos ambos como si no tuviéramos que vernos más, y mientras Matías y Capi se dirigían hacia el jardín de Esplantes, yo fui a la calle Mouffetard que se hallaba a corta distancia. Era la primera vez, desde hacía 3 meses, que yo me quedaba solo, sin Matías, sin Capi a mi lado, y en aquel gran París la cosa me producía una penosa sensación. Pero no debía dejarme descorazonar por aquel sentimiento. ¿Acaso no iba a encontrar a Barberín y, en consecuencia, a mi familia? Yo había escrito en un papel los nombres y las direcciones de los posaderos en cuyas casas podía encontrar a Barberín, pero aquello resultó una precaución superflua, no había olvidado ni los nombres, ni las direcciones y no necesité consultar mi papel. Pajot, Barrabaut y Anchopinet. Pajot fue el primero que encontré en mi camino, bajando por la calle Mouffetard. Entré valientemente en un figón que ocupaba la planta baja de una casa. Pero fue con voz temblorosa que pregunté por Barberín. ¿Quién es ese Barberín? Barberín de Chavanon. Y describí a Barberín o, al menos al Barberín que yo había visto cuando regresó de París. El rostro rudo, el aspecto duro, la cabeza inclinada sobre su hombro derecho. No está aquí. No le conocemos. Di las gracias y fui algo más lejos, a casa de Barrabaut. Este había unido la profesión de frutero a la de posadero. Hice de nuevo la pregunta. Al comienzo me costó que me escucharan. El marido y la mujer estaban ocupados, el uno sirviendo una especie de pasta verde, que cortaba con una paleta y que, según decía, eran espinacas. La otra discutiendo con un cliente por un sueldo que faltaba en el cambio. Por fin, tras haber repetido 3 veces mi pregunta, obtuve respuesta. Ah, sí, Barberín. Hace tiempo ya que estuvo aquí. Al menos hace 4 años. 5, dijo la mujer, nos debe incluso una semana. ¿Dónde está ese bribón? Eso era precisamente lo que yo preguntaba. Salí contrariado e inquieto hasta cierto punto. Ya solo quedaba Chopinet. ¿A quién dirigirme si tampoco sabía nada? ¿Dónde buscar a Barberín? Como Pajot, Chopinet tenía un restaurante, y cuando entré en la sala donde cocinaba y donde daba de comer, varias personas estaban sentadas a la mesa. Hice mis preguntas al mismo Chopinet, que, con una cuchara en la mano, servía sopa a su clientela. Barberín no está ya aquí, me dijo. ¿Y dónde está? Pregunté tembloroso. Ah, no lo sé. Sufrí un ofuscamiento. Me pareció que las cacerolas bailaban sobre los fogones. ¿Dónde puedo buscarle? Dije. No ha dejado su dirección. Mi rostro reveló, sin duda, mi decepción de modo elocuente y conmovedor, pues uno de los hombres que comían en una mesa cercana a los fogones, se dirigió a mí. ¿Qué quieres de Barberín? Me preguntó. Yo no podía responder francamente y contar mi historia. Vengo del pueblo, de su pueblo, Chavanon, y tengo que darle noticias de su mujer. Ella me dijo que le encontraría aquí. Si sabe usted dónde está Barberín, dijo el posadero, dirigiéndose a quien me había interrogado, puede decírselo a este muchacho que, con toda seguridad, no quiere perjudicarle, ¿no es cierto, muchacho? Oh, no, señor. Recobré la esperanza. Barberín debe alojarse ahora en el Hotel del Cantal, en el pasaje de Austerlitz. Hace 3 semanas estaba allí. Di las gracias y salí, pero antes de ir al pasaje de Austerlitz que, según creía, estaba junto al puente de Austerlitz, quise saber noticias de Garofoli para comunicárselas a Matías. Precisamente me hallaba muy cerca de la calle Lourcine. Solo tuve que dar unos pasos para llegar a la casa a donde había venido con Vitalis. Al igual que el día en que nos habíamos presentado por primera vez, un viejo, el mismo de antaño, colgaba unos harapos en la pared verduzca del patio. Parecía que no hubiera hecho otra cosa desde que yo le había visto. ¿Ha regresado ya el señor Garofoli? Pregunté. El viejo me miró y comenzó a toser sin responderme. Me pareció que debía insinuar que sabía dónde estaba Garofoli, o, de lo contrario, no conseguiría nada del viejo trapeo. ¿Sigue allí? Dije tomando un aire astuto. Debe aburrirse. Es posible, pero el tiempo pasa. Tal vez no tan deprisa para él como para nosotros.
El viejo accedió a reírse de mi broma, lo que le produjo un terrible acceso de tos. ¿Sabe cuándo debe regresar?, dije en cuanto la tos se hubo apaciguado. 3 meses. Con Garofoli en la cárcel todavía por 3 meses, Mattia podía respirar tranquilo. Antes de 3 meses, mis padres habrían hallado el medio de impedir que el terrible padrone pudiera emprender algo contra su sobrino. Si en casa de Chopinet había sufrido unos momentos de cruel emoción, ahora había recuperado la esperanza. Podría encontrar a Barberin en el Hotel del Cantal. Sin más tardanza me dirigí hacia el pasaje de Austerlitz, lleno de esperanza y de alegría, y sin duda a causa de estos sentimientos, dispuesto a la indulgencia para con Barberin. Después de todo, tal vez no fuera tan malo como aparentaba. Probablemente sin él yo habría muerto de hambre y de frío en la avenida Breteuil. Es verdad que me había arrebatado a mamá Barberin para venderme a Vitalis, pero no me conocía y, por lo tanto, no podía sentir afecto por un niño al que no había visto. Además, le había empujado la miseria, que tantas cosas malas obliga a hacer. Ahora me buscaba, se ocupaba de mí, y si yo encontraba a mis padres, se lo debería a él. Aquello merecía algo mejor que la repulsión que me producía desde el día en que había dejado Chavanon con la muñeca atrapada por la mano de Vitalis. También tenía que mostrarle agradecimiento. Aunque no fuera un deber de afecto y de ternura, como con mamá Barberin, era al menos un deber de conciencia. Cruzando el jardín de Esplantes, no hay mucha distancia de la calle L'Orsine al pasaje de Austerlitz, y no tardé en hallarme frente al Hotel del Cantal, que de hotel solo tenía el nombre, siendo en realidad una miserable guarida. Era dirigido por una vieja de cabeza temblorosa y medio sorda. Cuando le hube formulado mi pregunta, puso su mano como una pantalla tras de la oreja y me rogó que repitiera lo que acababa de decir. «Soy un poco dura de oído», dijo en voz baja. «Quisiera ver a Barberin de Chavanon. Se aloja aquí, ¿no es cierto?» Sin contestar me levantó ambos brazos al cielo, en un movimiento tan brusco que el gato que dormía en su regazo saltó al suelo aterrorizado. «Ay, ay», dijo. Luego, mirándome con un temblor de cabeza más pronunciado, preguntó: «¿Es usted el muchacho?» «¿Qué muchacho?» «El que estaba buscando. El que estaba buscando». Al escuchar aquellas palabras se me encogió el corazón. «Barberin», grité. «Difunto, hay que decir el difunto Barberin». Me apoyé en mi arpa. «¿Ha muerto, pues?», dije gritando para hacerme oír, pero con una voz que la emoción hacía ronca. «Hace 8 días, en el hospital de Saint-Antone. Quedé anonadado. Barberin muerto. ¿Cómo iba ahora a encontrar a mi familia? ¿Dónde buscarla?» «Entonces es usted el muchacho», continuó la mujer. «Aquel a quien buscaba para devolverle a su rica familia». Recuperé la esperanza y me hacía aquellas palabras. «¿Sabe usted?», dije. «Sé lo que el pobre hombre contaba. Que había encontrado y criado un niño que ahora era buscado por la familia que le había perdido antaño. Que la familia quería recuperarle y que él se hallaba en París para buscarle. Pero, ¿y la familia?», pregunté con voz jadeante. «¿Y mi familia?». «Entonces, ¿es usted el muchacho?». «Ah, es usted mismo». Y moviendo la cabeza me miró fijamente. Pero la arranqué de su examen. «Se lo ruego, señora, dígame lo que sabe». «Pero si solo sé lo que acabo de contarle, muchacho, quiero decir, señor». «Eso es todo lo que Barberin le dijo con respecto a mi familia». «Señora, vea usted mi emoción, mi trastorno, mis angustias». Sin contestar me levantó de nuevo sus brazos al cielo. «Eso sí que es bueno». En aquel momento, una mujer que tenía aspecto de sirvienta, entró en la habitación donde nos hallábamos. Entonces la dueña del Hotel del Cantal, dejándome, se dirigió a la mujer. «Eso sí que es bueno. Este muchachito, este joven caballero que ves aquí, es el que Barberin buscaba. Ahora llega y Barberin ya no está aquí. Eso, sí que es bueno. ¿Barberin no le habló jamás de mi familia?», dije. «Más de 20 veces, más de 100, es una familia rica». «¿Y dónde vive esa familia? ¿Cómo se llama?». «Ah. Eso no me lo dijo nunca Barberin. Comprenda usted, hacía de ello un misterio. Quería que la recompensa fuera solo para él, como era justo, y era muy malicioso». «Ay, ¿sí?». Lo comprendía. Demasiado comprendía lo que aquella mujer acababa de decirme.
Barberín, al morir se había llevado a la tumba el secreto de mi nacimiento. Había llegado tan cerca de la meta solo para verla desaparecer. Ah, mis hermosos sueños. Mis esperanzas. ¿Y no conocen ustedes a alguien a quien Barberín hubiese podido decir algo más? Pregunté a la vieja. Barberín no era tan estúpido como para confiar en alguien. Era demasiado desconfiado. ¿Y no vio jamás a alguien de mi familia que viniera a verle? No tenía amigos. Me tomé la cabeza entre las manos. Por más que buscaba no encontraba nada que pudiera guiarme. Además, estaba tan conmovido, tan turbado, que era incapaz de hilvanar mis ideas. Una vez recibió una carta, dijo la mujer tras haber pensado mucho tiempo, una carta a su nombre. ¿De dónde venía? No lo sé. El cartero se la dio en persona, no vi el sello. ¿Podemos encontrar esa carta? Cuando murió buscamos en lo que había dejado aquí. No por curiosidad, claro, solo para avisar a su mujer. No encontramos nada. Tampoco en el hospital hallaron nada entre sus vestidos, y si no hubiera dicho que era de Chavanon, no habríamos podido avisar a su mujer. ¿Mamá Barberín lo sabe? Permanecí algún tiempo sin poder articular palabra. ¿Qué decir? ¿Qué preguntar? Aquella gente me había comunicado cuánto sabía. No sabían nada. Y evidentemente había hecho todo lo que estaba en su mano para saber lo que Barberín había querido ocultarles. Di las gracias y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde va así? Me preguntó la vieja. A buscar a mi amigo. Ah. ¿Tiene usted un amigo? Sí. ¿Vive en París? Hemos llegado a París esta mañana. En fin, ya sabe que si no tienen hotel pueden alojarse aquí. Se sentirá bien, se lo aseguro, y en una casa honrada. Tenga en cuenta que si su familia le busca y se cansa de no tener noticias de Barberín, le buscarán aquí y no en otra parte. Entonces, usted podrá recibirles, eso es una ventaja. ¿Cómo podrían encontrarle si no se queda aquí? Lo digo por su bien. ¿Qué edad tiene su amigo? Es algo más joven que yo. Fíjese. 2 jovencitos en las calles de París. Se hacen tan malos encuentros. Hay hoteles tan mal frecuentados. No son como este, donde se está tranquilo. El barrio lo lleva consigo. Yo no estaba muy convencido de que el barrio fuera favorable a la tranquilidad. En cualquier caso, el Hotel del Cantal era uno de los más sucios y miserables que pudieran verse, y en mi vida de viajes y aventuras, yo los había visto, sin embargo, muy miserables. La proposición de la vieja, no obstante, debía ser considerada. Además, no era momento de mostrarse exigente. Yo no tenía mi familia, mi rica familia, para alojarme con ella en los hermosos hoteles del Boulevard o en su bella mansión, si vivían en París. En el Hotel del Cantal no gastaríamos mucho, y ahora debíamos cuidar nuestros gastos. ¿Qué razón había tenido Matías al querer ganar dinero en nuestro viaje de Dreuzy a París? ¿Qué habríamos hecho de no llevar 17 francos en el bolsillo? ¿Por cuánto nos alquilará usted una habitación para mi amigo y yo? Pregunté. 10 sueldos. ¿Es demasiado caro? Está bien, volveremos esta noche. Vengan pronto. París es malo por la noche. Antes de regresar tenía que encontrarme con Matías y me quedaban todavía varias horas para que llegara el momento de la cita. Sin saber qué hacer me fui tristemente al jardín de Esplantes y me senté en un banco, en un rincón aislado. Mis piernas no me sostenían y mi cerebro estaba embotado. Mi caída había sido tan brusca, tan inesperada, tan ruda. ¿Acaso tendría que apurar todas las desgracias, una tras otra, y cada vez que extendiera la mano, para establecerle sólidamente en una buena posición, la rama que esperaba asir se rompería bajo mis dedos dejándome caer? ¿Siempre sería así? ¿No era una fatalidad que Barberín hubiese muerto cuando yo le necesitaba y que, en su ambición por la ganancia, hubiera ocultado a todo el mundo el nombre y la dirección de la persona, sin duda mi padre, que le había encargado la misión de intentar encontrarme? Mientras reflexionaba tristemente, con los ojos llenos de lágrimas, en mi rincón, bajo un árbol verde que me envolvía con su sombra, un caballero y una señora seguidos de un niño que arrastraba un cochecito, se sentaron en un banco frente a mí. Llamaron entonces al niño que, dejando su cochecito, corrió hacia ellos con los brazos abiertos.
El padre le tomó, y tras haberle dado en los cabellos grandes y sonoros besos, se lo pasó a la madre, que, a su vez, le besó varias veces en el mismo lugar y del mismo modo, mientras el niño reía a carcajadas, dando manotazos en las mejillas de su padre con sus gordezuelas manos. Entonces, al ver la felicidad de aquellos padres y la alegría del niño, a mi pesar dejé correr mis lágrimas. Nunca me habían besado así, y ahora podía esperar que ya jamás lo harían. Tuve una idea. Tomé mi arpa y me puse a tocar muy suavemente un vals para el niño, que siguió el compás con su piececito. El caballero se me acercó y me tendió una moneda. Pero, cortésmente, la rechacé. No, señor. Permítame, por favor, la alegría de complacer a su hermoso hijo. Me miró entonces con atención. Pero llegó enseguida un guardia que, pese a las protestas del caballero, me ordenó que saliera inmediatamente si no quería que me encarcelaran por haber tocado en el jardín. Puse de nuevo en mi hombro la bandolera de mi arpa y me fui, volviéndome a menudo para mirar al caballero y a la dama que fijaban en mí sus enternecidos ojos. Como no era todavía la hora de acudir al puente del arzobispo para encontrarme con Matía, vagabundeé por los muelles viendo correr el agua del río. Llegó la noche. Se encendieron los faroles de gas. Me dirigí entonces hacia la iglesia de Notre Dame, cuyas torres se recortaban en negro contra el purpúreo crepúsculo. Junto al presbiterio de la iglesia encontré un banco para sentarme, lo que me pareció muy agradable, pues las piernas me flaqueaban como si hubiera llevado a cabo una larga caminata, y me hundí de nuevo en mis tristes reflexiones. Y jamás me había sentido tan aniquilado, tan cansado. A mi alrededor y en mí mismo, todo era lúgubre. En aquel gran París lleno de luz, de ruido y de movimiento me sentía más perdido que en medio de campos y bosques. La gente que pasaba por delante de mí se daban a veces la vuelta para mirarme, pero su curiosidad me tenía sin cuidado. No era el interés de los indiferentes lo que había esperado. Solo me distraía una cosa: contar las horas que sonaban a mi alrededor y me permitían contar el tiempo que me faltaba para poder recuperar mi fuerza y mi valor en la amistad de Matía. Qué consuelo era, para mí, pensar que pronto vería sus hermosos ojos, tan dulces y alegres. Un poco antes de las 7 escuché un gozoso ladrido. Casi de inmediato divisé entre las sombras una forma blanca que se me acercaba. Antes de que pudiera reflexionar, Capi había saltado a mis rodillas y me lamía a grandes lengüetazos. Lo estreché entre mis brazos y le besé en el hocico. Matía no tardó en llegar. ¿Qué tal?, gritó a lo lejos. Barberín ha muerto. Echó a correr para llegar antes a mi lado. En frases apresuradas le conté lo que había hecho y lo que había sabido. Demostró entonces una pesadumbre que fue muy consoladora para mi corazón, pues noté que si bien por él temía cualquier cosa de mi familia, no por ello dejaba de desear con todo su corazón que, en mi beneficio, yo encontrara a mis padres. Con buenas y afectuosas palabras intentó consolarme y, sobre todo, convencerme de que no había que desesperar. Si tus padres encontraron a Barberín, se inquietarán al no recibir noticias suyas. Intentarán saber qué le ha ocurrido y, naturalmente, llegarán al Hotel del Cantal. Eso significará solo algunos días de retraso. Era lo que me había dicho la vieja de cabeza temblorosa. Sin embargo, en boca de Matía aquellas palabras adquirieron para mí otra significación. Evidentemente se trataba solo de un retraso. ¿Qué niño había sido al desolarme y desesperarme así? Entonces, sintiéndome algo más tranquilo, conté a Matía lo que había sabido acerca de Garofoli. 3 meses aún, exclamó, y comenzó a bailar en medio de la calle, mientras cantaba. Luego, de pronto, deteniéndose y acercándose a mí, dijo: «Qué distintas son la familia de uno y la familia de otro. Tú te entristecías por haber perdido la tuya y yo canto porque he perdido la mía. Un tío no es la familia, es decir, un tío como Garofoli. ¿Bailarías si hubieras perdido a tu hermana Cristina? No digas eso. Ya lo ves». Por los muelles llegamos al pasaje de Austerlitz, y como mis ojos no estaban ya nublados por la emoción, pude ver la belleza del Sena, por la noche, cuando es iluminado por la luna llena que pone lentejuelas plateadas en sus aguas deslumbradoras como un inmenso espejo movible.
Si el Hotel del Cantal era una casa honrada, no era una casa hermosa, y cuando con una pequeña vela humeante nos hallamos en una habitación bajo tejado y tan pequeña que uno de nosotros tenía que sentarse en la cama para que el otro pudiera ponerse de pie, no pude evitar pensar que no esperaba dormir en una habitación semejante. Y las sábanas de algodón amarillento se parecían muy poco a los hermosos lienzos de que tanto me había hablado mamá Barberín. El pedazo de pan untado en queso de Italia que tuvimos para cenar, no se parecía tampoco al hermoso festín que había imaginado poder ofrecer a Matía. Pero, en fin, no todo se había perdido. Teníamos que esperar. Y me dormí pensando en ello.